Amigos de Dimensión 7, qué gusto poder llegar nuevamente a donde quiera que nos sintonicen en todo el continente americano, a Europa, Estados Unidos y aquí en nuestra querida Guatemala. Estamos muy contentos porque Dios está haciendo cosas sobrenaturales, cosas especiales en todo el mundo. Y estoy muy contento también porque tengo el privilegio en esta hora de tener aquí en nuestros estudios a un hombre de Dios que en lo personal admiro mucho, es mi cobertura espiritual. Me refiero al apóstol Dani Rivera de El Salvador, originario de El Salvador. Él es doctor en teología, egresado del RIC y ICL de Houston, Texas, y está con nosotros aquí el apóstol Dani, que ha venido en un viaje relámpago especial a Guatemala desde El Salvador a vernos, y yo quería que pudiera estar con nosotros y que pudiera llegar hasta la comodidad de su hogar para que usted pueda ser bendecido a través de la vida de este siervo de Dios. Apóstol, ¿cómo estás? Qué bueno que estás con nosotros aquí en este programa Kairos en Dimensión 7. Gracias, apóstol Luis, y es una bendición para mí poder estar contigo y poder tener acceso a tu casa, a tu lugar donde estás trabajando a través del internet, a través de este bendecido programa que ha estado el Señor gestando, y yo creo que ahorita ya está saliendo a luz todo lo que el Señor estaba guardando para los últimos tiempos, de ver a muchas personalidades espirituales para tocar ciertos puntos de diferentes formas de cómo se maneja en el ámbito religioso, espiritual, la palabra de Dios. Y es una bendición para mí el poder estar aquí en Dimensión 7 para ser de bendición para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu trabajo. Y cualquier inquietud que tú tengas, no dudes en hacer una llamada ahí a los teléfonos que están ahí, ¿verdad? Estamos para servirte y estamos también para solucionar o darle respuesta a tus preguntas, a tus inquietudes, porque de eso se trata, apóstol Luis, ¿verdad? Claro. De poder atender al público, a las gentes, y declarar en el nombre de Jesús que todas las preguntas, todas las inquietudes tienen una fiel respuesta. Claro. Quiero, apóstol, que las personas, yo sé que muchos televidentes te conocen, sé que muchas personas en Honduras, en Estados Unidos, en México, en Salvador, aquí en Guatemala, en Costa Rica y en algunos otros países de Sudamérica como Argentina, te conocen. Amén. Y están ahorita pues sintonizándonos. Pero quiero que para los televidentes que no te conocen, quiero que hablemos un poquito acerca del apóstol Dani Rivera. ¿Cómo surge el apóstol Dani Rivera? Cuando Dios lo llama, ¿en qué tiempo, en qué año lo llama el Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor para que el apóstol Dani Rivera hoy esté ejerciendo su ministerio apostólico en las naciones? Bueno, primeramente el llamado fue a abrir nuestro corazón y a poder entender la paternidad del Señor en nuestras vidas, podernos hacer responsables de una palabra profética que en algún tiempo se dio de servirle al Señor, y empezamos con un pastorado, y después Dios nos movió a un estado profético, ¿verdad? Nos llevó a una dimensión también evangelística. Empezamos también a instruir, cuando hablamos de maestros, a instruir a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Porque se tiene el concepto de que el maestro instruye a los niños, pero no, hay un don, hay un llamamiento, hay una oficina que Dios ha establecido, ¿verdad? Y el apostolado, ¿verdad, Luisito? Uh-huh. Que esto ha sido un proceso que 1980-81 el Señor llegó a mi vida con una unción a través de hombres también de Dios, reconociendo nuestro llamamiento acerca del apostolado. No ha sido fácil porque hay muchas cosas que la gente piensan, las tradiciones han sido muy difíciles en nuestros países latinos, ¿verdad? Bueno, y en todo el mundo, ¿verdad? Nos inculcaron una visión de pastoreo y no de los 5 ministerios, como dice Efesios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no ha sido fácil. Yo creo que a ti también te ha costado, y a todos los que me están viendo que tienen algún llamamiento apostólico, no ha sido fácil el poder aceptar ese llamamiento del apostolado, ese nombramiento, porque a muchos les gusta el nombre, pero realmente cada función espiritual, Luisito, tiene su razón de ser, ¿verdad? ¿A qué va encaminado? Entonces, cuando yo vi el reto, vi que iba encaminado hacia lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor, cuando me reconocieron con el apostolado, ¿verdad? En 1981,
ya el Señor, ya habíamos caminado mucho en eso, ¿verdad? Y eso me bendice mucho hasta el día de ahora, el poder estar en los lugares como el día de ahora, pues el día de ayer aquí en Guatemala, haciendo una función apostólica, ¿verdad? Qué bueno. Apóstol, tengo entendido de que, cuéntanos de tu viaje, creo que para esas fechas en Holanda, Ajá. con el doctor Billy Graham, si bien tengo entendido, sé que ese viaje en Holanda fue una parte muy importante en tu ministerio apostólico, fue, yo creo, también un espacio donde empezó Dios a reconocer a través de siervos de Dios de renombre tu ministerio, y eso a nivel internacional, a nivel Guatemala. Tengo entendido que hay otros siervos de Dios que han reconocido tu ministerio apostólico en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Cuéntanos acerca del viaje a Holanda. Amén. ¿Verdad? Fue en el 2000 y fue un estado milagroso ahí, porque Dios nos movió para ir a recibir un seminario. Creo que fue uno de los últimos que promovió el hermano Billy Graham, un evangelista mundialmente reconocido. Sí. Y conocimos varias personalidades, y recuerdo que en el viaje estuvimos con una cercanía con el hermano G. Ávila, y él voló cerca de nosotros también, estuvo ahí cerca, y él se acercó, y el hombre, te digo, muy, muy lindo, reconociendo pues que me dijo a mí directamente que ya falleció G. Ávila, ¿verdad? Sí. Que había un llamado, que él lo entendía, pero no comprendía si era para este tiempo, ¿verdad? Lo apostólico. Entonces me recordó él que a mí me había llamado el Señor a un estado de eso, ¿verdad? Porque me dijo él como en una forma profética, pero él lo dijo bien, bien tranquilamente, me dijo que a mí me había llamado para cuidar pastores. Entonces esa es la diferencia entre un pastor y un apóstol, me dijo él, ¿verdad? Entonces me quedé pensando y empecé a buscar, y realmente sí, el pastor cuida familias, ¿verdad? Sí. Pero el Señor y a muchos de nosotros, a los que nos están en sintonía, el Señor nos ha reconocido en la dimensión apostólica para cuidar pastores, ministros, siervos de Dios, ¿verdad? Profetas, evangelistas, maestros, incluso apóstoles, ¿verdad? Y pastores que estamos nosotros sabiendo de que si nosotros somos pastores, yo en mi país es un pastorado y cuido ovejas. Entonces cuido la cabeza del hogar, ya sea el hombre que está a cargo en mi país o en la latitud centroamericana o americana. Hay mucha injerencia de la mujer que está sola cuidando. Entonces nosotros cuidamos de esa gente como pastores. Pero en el nivel apostólico, yo creo que todos los apóstoles es un reto. Si tú no lo estás haciendo, bueno, hay que examinar el nombramiento, ¿verdad? Porque es cuidar, ¿verdad? A través de los pastores, de los ministros, de los siervos de Dios, a la familia de ellos y también a la gente que están. Si cuidas al pastor, vas a estar cuidando también de las ovejas, ¿verdad? Entonces les pegamos más a una multitud si nosotros cuidamos a esas personas, ¿verdad? Que yo me acuerdo que en un penal alguien me dijo, mire, en mis hombros, me dijo un pastor que estaba recluido en un penal, llora mucha gente que viene desesperada, pero yo no tengo en qué hombro llorar. Entonces ahí entendí más y en mayor magnitud el llamamiento de un apóstol, que no es solo que tenga una revelación, que no es solo que tenga una sabiduría de Dios, y eso Dios lo da, pero además de eso, tener la paciencia y el llamamiento para cuidar a esos siervos, ¿verdad? Para cuidar sus hijos, el matrimonio, sus relaciones, su personalidad incluso, ¿verdad? Entonces ahí en Europa, cuando estuvimos ahí en Holanda, esa era la pregunta, fue un despertar, fue una dimensión diferente a la que nos metió el Señor, porque había mucha gente de muchas nacionalidades. No sé si habíamos 12,000 personas ahí, pero era una cosa espectacular, era algo grandísimo, donde se movían de todas las denominaciones para tratar de, el hermano Billy Graham, la visión era equipar a toda esa gente, a todos nosotros, para que nosotros pudiéramos ganar al mundo. Y creo firmemente, Apóstol Luis, que no es que un solo hombre lo va a ganar. Tenemos que ser un equipo, ¿verdad? Como dice Efesios 4:11, ¿verdad? Equipos, ¿verdad? Y a eso nos ha llamado Dios, a ir a formular equipos en Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, Europa, el Caribe. Los 5 continentes tendrían que estar bajo la guianza de equipos, ¿verdad? Sí. Ministeriales.
No, yo veo algo bien interesante que estás tocando y es que en Efesios 4:11 dice que el Señor mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Amén. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero veo en el verso 14 algo interesante, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, me llama la atención que hablas de equipos apostólicos y créame, estimados televidentes, que yo he visto en la vida del apóstol Dani Rivera algo interesante. Él cubre algunos ministros en algunos países, pero he visto esto y esto me interesa que lo hablemos, apóstol, porque he visto que a la vez que tú cubres a otros apóstoles o a otros ministros, tú eres cubierto por un apóstol. Claro. Y ese apóstol es cubierto por otro apóstol. Entonces, quisiera que habláramos esto porque hoy en día yo he escuchado muchos ministros y ya en los estratos apostólicos que hablan y que piensan que al momento de que el Señor los llamó a ser apóstoles a ellos ya no tienen necesidad de cobertura. Sin embargo, ejercen la cobertura. Entonces, como que ejercemos la cobertura, pero a la vez no queremos ser cubiertos. Entonces quisiera que habláramos acerca de esto porque estás hablando de equipos apostólicos y lo he visto en tu caso. Amén. Y es interesante, apóstol Luis, que tenemos que entender que sobre toda gloria, nosotros representamos cierta parte de la gloria de Dios. Cada uno de los que estamos en el ministerio representamos cierta parte de la gloria de Dios. Y quizás tú tienes un llamamiento y no te has dado cuenta. Dios lo va a despertar. O sea, no es una cosa de ambicionarlo, es únicamente de pedirle a Dios que lo traiga a nosotros, que lo manifieste. Entonces, cada gloria va a tener una sombra, una paternidad, una relación. Y lo que yo hablaba acerca de lo que me dijeron en el penal, que mucha gente llegaban a llorar a los hombros de la gente que estaban recluidas, pero eran pastores, pero ellos no tenían en qué hombro llorar. Nos pasa lo mismo a todos nosotros, ¿verdad, apóstol Luis? Sí. Porque nosotros consolamos a un montón de gentes, pero no nos consuela nadie. Entonces el llamado es para que nosotros realmente tengamos la conciencia de que tenemos que ser contables, tenemos que darle cuentas a las personas. Y esto no estoy hablando únicamente de dinero, estoy hablando de cuentas personales, de cosas pendientes que tenemos como ministros también, ¿verdad? Que el mundo nos dejó cosas, mañas y inquietudes mundanas y que muchas veces si no las solventamos, si no las ponemos adecuadamente en personas que son espirituales, ejercen paternidad en nosotros. Yo como padre espiritual de mucha gente necesito tener un padre, ¿verdad? Porque cada hijo tiene un padre y cada padre tiene hijos, ¿verdad? Pero ahí van los abuelos, ahí van los bisabuelos, ¿verdad? En mi caso así es, ¿verdad? Y apóstol Luis, esa es una verdad. Y yo declaro en el nombre de Jesús que si tú tienes un anhelo de servirle al Señor y sientes un llamamiento, porque se siente el llamamiento, se desarrolla uno en ese llamamiento, apóstol Luis. Se va desarrollando, Dios lo va a uno metiendo en cada uno de los procesos, ¿verdad? Que uno muchas veces no los entiende y uno se resiste. Cuando uno le cambian su metabolismo que uno está acostumbrado a pastorear y de repente viene el Señor y te pone a las gentes que son ministerios, que tienen ministerios y con una necesidad que dice uno, bueno, ¿y por qué viene a mí? Esta persona, si él tiene un montón de gentes, ¿verdad? Y hay gente que le dicen a uno, es que si en mi denominación se dan cuenta del problema que yo tengo, me echan. Entonces recurro a ti para que tú me ayudes. Tengo un problema que, entonces a eso se refiere el Señor acerca de ese movimiento que el Espíritu nos va formando internamente y nos va quitando lo antiguo y poniendo
lo que Dios quiere que se manifieste, ¿verdad? Amén. Qué interesante. Vamos a ir a un corte, Apóstol Dani. No se vaya usted que nos está sintonizando. Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos hablando de el ministerio apostólico, de los 5 ministerios, que es necesario que trabajemos en equipo. No se vaya. Y sentí que tú estabas a mi lado. Tus detalles me enseñaron que todo nuevo puede ser. La vida hoy tiene sentido. Hola, mi nombre es Mauricio Rojas y esta hace parte de mi historia. Este es el proyecto musical de un joven de 21 años, músico, que sin saberlo se convirtió en un instrumento de vida después de su muerte. Mi hermano David y yo hicimos ese sencillo musical en el mes de diciembre del año 2012. Quisimos ponerle por nombre a este sencillo A Mi Lado, con la canción que resalta el morir para Cristo, y le pusimos a la canción emblema, Morir es Vivir. Morir es vivir. Callar es hablar y llorar es reír. Soñarte es ver mis sueños toda mi vida. Morir es vivir. Pero esta historia no comienza aquí. Esta historia comienza en el año 1996. En este año 1996, la guerrilla en Colombia asesinó vilmente a nuestro padre, dejando como resultado una viuda y 2 huérfanos que se sumaban a las miles de víctimas que dejó el conflicto armado en la década de los 90. No fue fácil el momento que empezamos a vivir a partir de ese suceso. Miles de preguntas sin respuestas. Aparte, hubo muchos rechazos. La sociedad parece que no entendía lo que estábamos viviendo y el dolor se hizo presente de una manera muy grande en nuestra familia. Yo solo era un adolescente que se refugiaba en los brazos de una madre que abría su corazón para darnos una palabra de vida, diciéndonos que Dios será nuestra protección, nuestro pronto auxilio, que sería como el padre de los huérfanos y el esposo para las viudas. En esa trágica situación me convertí en un papá para mi hermano. Dejó de ser el hermanito pequeño para convertirse en mi hijo. Recuerdo las largas noches al cuidar de su salud, noches llenas de lágrimas, pero también de grandes enseñanzas que forjaron en mí un carácter pastoral. Son tan innumerables las circunstancias y anécdotas que vivimos, que hoy simplemente tengo que callar y guardar silencio y recordar que lo mejor de ser padre se evidencia en la sencillez y en los pequeños detalles de la vida. Después de los siguientes años, ese dolor que trágicamente sentimos por la pérdida de nuestro papá se convirtió como en un combustible que nos impulsaría en el llamado ministerial. Y fue así como me convertí en el pastor general del Ministerio Internacional Vida, iglesia que hoy tengo el privilegio de estar pastoreando. Mi hermano, es decir, mi hijo, se convirtió en la primera persona que creyó en nuestro llamado ministerial. Un escudero con nombre propio, David, mi hijo. Era un joven sin lugar a dudas apasionado por Dios, estudiante de Derecho, y pertenecía también a un programa de jóvenes en redes sociales que tenía por nombre Amigos en Línea. También pertenecía a una banda de música llamada W2N. Dejó un semillero de niños apasionados por la música, que hoy, al igual que él, quieren servir a Dios independientemente de las circunstancias. Llegó el año 2012 y comenzamos a hacer nuestro primer sencillo musical. Mi hermano, mi hijo David, él como productor y director musical, y yo como un simple cantante que se ajustaba a la armonía y acordes en un estudio de grabación. Antes de empezar el año 2013, estábamos reunidos en la iglesia y en un momento de adoración miré a mi mamá. Me dirigí hacia donde ella, la miré fijamente a los ojos y le dije: mamá, el Señor te dice
que serás un instrumento de Dios, un instrumento que llevaría vida y esperanza a pastores que están a punto de renunciar. Luego miré a mi hermano y le dije: hijo, y tú serás profeta en el silencio. El 4 de enero del año 2013 tomé la decisión de salir de la ciudad y compartir un mensaje de vida a través de nuestra producción musical a una familia que recibió la noticia de la pérdida de su padre. Tomo mi motocicleta y me dirijo 5 horas de la capital en una travesía donde mi corazón palpitaba con el anhelo de dar un mensaje de esperanza y de vida a esa familia que estaba viviendo un momento de dolor. Y luego llegó ese 5 de enero, sábado 5 de enero del 2013. Hablé por la mañana con mi hermano y él me dijo: papi, tú sabes que yo quiero estar donde tú estás, y más si es predicando y sirviendo al Señor. Yo le pregunté: hijo, ¿qué estarías dispuesto a dar por servir al Señor? Y él me responde a través de una risa: papi, tú sabes que yo estaría dispuesto a dar todo, inclusive mi vida, si Dios me la pide. No sé cómo llamarlo, pero alguien cerró a mi hermano, lo sacó de la carretera y mi hermano partió con el Señor. Yo recuerdo que iba manejando mi moto y sentía que mi corazón palpitaba más fuerte. Decido parar, tomar el teléfono y comenzar a marcar a mi hermano. No sé si fue producto del calor o de la circunstancia o del viaje como tal, que escucho una voz que me dice: ha llegado el tiempo del cambio, de la transformación. Y sentí en mi espíritu que mi hermano había partido con el Señor, cosa que automáticamente negué y dije: no es posible, algo me está pasando en mi mente. Y tomé el teléfono, marqué y alguien me contestó informándome que mi hermano estaba muerto. Recuerdo que en la noche, en las exequias de mi hijo, tomé mis apuntes, una hoja y un esfero, y comencé a escribir una despedida ministerial. No quería saber nada más del ministerio porque llegué a pensar que tal vez no calificaba para servirle a él, que tal vez no era apto, ni hábil, ni aún aprobado por Dios para servirle a él. Entonces decidí escribir una carta despidiéndome del ministerio y usar esa circunstancia de dolor para anunciar que no seguiría más con el pastorado. En esa madrugada, cuando estaba a punto de escribir el párrafo de despedida, el teléfono sonó, con la voz quebrantada, pero también dulce, de mi mamá, que me estaba diciendo: hijo, hoy quiero decirte de parte de Dios que el primer pastor que debo restaurar y decirle que no renuncie eres tú. Ha llegado el tiempo de levantarte y ser un instrumento de vida para más vidas. Levántate, porque Dios es tu vida. Quiero confesar que mi vida no es la misma. Todo cambió en mí. Mis motivaciones cambiaron. He llorado lo que muchos no se imaginan. Han sido noches, días enteras llorando, pero creo que la voluntad de Dios se ha manifestado. Y hoy recuerdo lo que Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero en esa tarea estamos, aceptando la voluntad de Dios, aprendiendo a menguar para que Dios crezca, aprendiendo a morir para que Él, Señor, viva. Hoy entiendo una frase más que nunca. He entendido que morir para Dios es vivir en Él, por Él y para Él. Hoy entiendo que morir es vivir. Y cuando tú vives para Cristo, los escenarios, los lugares se abren para dar a conocer un mensaje de vida y de esperanza. Morir es vivir más que una canción o una letra. Es una ofrenda de vida para rescatar vidas. Hoy Dios nos permite seguir escribiendo historias. Historias que hablan de oportunidades, de puertas que se han abierto, auditorios, medios de comunicación, cristianos y no cristianos. Hemos estado en revistas en primera plana. También hemos estado en emisoras cristianas, seculares, en auditorios con miles de personas, con cientos y con algunos pocos.
Pero independientemente de las personas que nos vean y nos escuchen, nuestra motivación no son las multitudes, nuestra motivación es entregar en las manos de muchas personas una ofrenda de vida, un mensaje de esperanza, un mensaje de respuesta, un mensaje de vida a las vidas. Queremos seguir escribiendo historias de salvación, pero usted es indispensable en ese propósito. Ayúdenos. Permítanos estar a través de su ministerio, a través de su iglesia, a través de lo que usted es y representa. Queremos dar a conocer esta historia, este mensaje. Si unimos nuestros esfuerzos, podemos dar a conocer un mensaje noble y lleno de vida. Haga parte de este desafío que tenemos en nuestros corazones. Ustedes con el medio, nosotros con la historia. De poder dar a conocer un mensaje noble a través de algunos acordes, un mensaje que busca la unidad, la restauración, el volver a creer a pesar de las circunstancias, que somos no lo que la circunstancia dice, no lo que la crisis dice, somos lo que Dios dice que somos, que Dios puede cambiar nuestras lágrimas de dolor por lágrimas de esperanza, que hemos entendido la vida cuando hemos experimentado la muerte. Y aunque suene difícil decirlo, el apóstol dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso no es una renuncia en la vida, eso es entender la vida, que si Dios está en nuestros corazones, nada nos apega a lo terrenal, más bien todo nos impulsa a poner nuestra mirada en el Dios Todopoderoso, en que nuestra esperanza y nuestra gloria es eterna, y que ninguna circunstancia, que nada creado, que ninguna cosa terrenal nos puede alejar del amor en Cristo Jesús, que es nuestra mayor y más grande riqueza. Por su atención, muchas gracias. Regresamos, estamos dialogando con el apóstol Dani Rivera de El Salvador, y estamos hablando acerca de que él es un apóstol que está cubierto a la vez por otro apóstol, y ese otro apóstol que lo cubre está cubierto a la vez por otro apóstol más, y es una cadena, apóstol Dani, de cobertura. Y hablábamos, hemos visto ministros, apóstoles que nos dicen: mire, mi cobertura es el Señor, pero a la vez están diciéndole al pueblo que deben de vivir bajo cobertura. Entonces eso no es, pues si querés verlo, no es real, porque están ofreciendo una cobertura, pero a su vez ellos no están siendo cubiertos. Y no podemos dejar, hermanos amados, de estar cubiertos. Siempre necesitamos estar cubiertos. Por eso la Biblia dice: someteos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí están los 5 ministerios. Sometiéndonos bajo la mano de Dios. Entonces es necesario que estemos cubiertos por esa mano, y estamos hablando acerca de estos equipos que tú mencionabas. Amén. Apostólicos. Apóstol, sigamos con esa Amén. Línea. Y fíjate, apóstol Luis y público en general, que es tan importante que nosotros podamos entender que hay un equipo, ¿verdad? Porque en los equipos acaba de pasar un mundial, ¿verdad? Estuvo muy cardíaco y muy difícil las estadísticas. Todos los pronósticos se vinieron abajo, ¿verdad? Entonces, pero en la cancha es donde realmente se miden, ¿verdad? Porque en el amor, dice, en el deporte no hay ley, pues, o sea, de repente apareció equipos que en la vida creímos que pudieran haber hecho algo, ¿verdad? Y vimos a equipos que llegaron hasta semifinales y que nunca habían sido nombrados, pues, como para eso, pero funcionaron en equipo. Funcionó la defensa, la delantera, los volantes, el portero que estaba defendiendo, que no metieran goles. Muchos se lucieron, ¿verdad? El caso del portero de Costa Rica, creo que hizo un papel extraordinario, ¿verdad? Que ahora está uno de los mejores equipos ya jugando. Entonces, pero ¿qué pasó con ellos? Jugaron en equipo. Lo mismo pasa en lo ministerial. Cuando el pastor tiene las riendas de todo y tiene el control de todo, entonces el equipo está disfuncional. Entonces la iglesia camina y no se echa de ver, pero hay una disfunción. Y lo que decía el apóstol Luis, cuando alguien no reconoce a alguien a quien va a darle cuentas, ¿con quién va a poder él exteriorizarse? ¿Con quién va a poder él decir: mira, está bien lo que estoy haciendo? Quizás tiene bien la iglesia, pero mal el matrimonio. Quizás tiene bien la iglesia y el matrimonio va caminando, pero los hijos no están adecuados. Entonces falta siempre un complemento del equipo. Y eso es lo que pasa en todas las áreas donde se juega en equipo. Eso es lo que pasa. Si en los equipos funcionaron mal cuando hicieron bien adelante y en la volantía, pero el portero estuvo malo.
Entonces, cualquier pelota que llegaba se entraba. Entonces, el equipo perdió porque había una deficiencia en un área. Así pasa en lo espiritual. Hay deficiencias que uno no las alcanza a ver, que uno las tiene adentro, pero por pena, por, no sé, ¿verdad? Hay muchos ministros que han fracasado y hay ministros que son famosísimos, que fracasaron porque guardaron un área, tuvieron un área debilitada, que al final apareció esa área debilitada. Y eso les costó, y muchas veces hasta el ministerio y la cabeza, Luis. Entonces el equipo es importante, porque dice que después viene una perfección, ya no solo al equipo. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de que todos lleguen. Todos vamos a llegar a dar una altura. Y esto es lo que pretende el apostolado, el pastorado, lo evangelístico, lo magisterial, lo pastoral, ¿me entiendes? O sea, formar un equipo, el pastor cuidando ovejas, el apóstol cuidando a los pastores, a los evangelistas, a los maestros, y todo en equipo, todo en armonía. Entonces viene el Señor y deja ese 4:11 de Efesios, ¿verdad? Para que nosotros lo interpretemos y no lo sacamos de la manga de la camisa. Es que el apostolado ustedes se lo sacan. No, está escrito. Y hablan más de los apóstoles que de los pastores. Jesús vino a establecer, si fuera algo herético, echémosle la culpa a Jesús. Jesús fue el de la herejía, ¿verdad? En este caso, porque Él sacó lo del apostolado, ¿verdad? Subió a lo alto, subió al monte y llamó a los que quiso y los nombró apóstoles. Entonces, la herejía no deberíamos de predicar de Jesús si no creemos en el apostolado. Sería algo drástico, ¿verdad? Entonces Él vino y dejó esa institución, constitución, no institución. Lo constituyó. Si lees detenidamente Efesios 4:11, y Él mismo constituyó. Entonces la constitución va más allá de una institución, ¿verdad, claro, Apóstol Luis? Porque es una ley primaria que Dios lo dejó para que la iglesia caminara con bases, ¿verdad? Para que caminara en una base segura. Entonces hay mucha gente que se han autodenominado independientes y eso no está en la palabra. No, y también algunos que son denominacionales, apóstol, o están en alguna denominación o aún en un ministerio con cobertura apostólica, pero se han atrevido, y digo con mucho respeto, temor y temblor, ¿verdad? Se han atrevido a pensar que ellos son los únicos que pueden determinar quién es apóstol y quién no es apóstol, y que son los únicos en determinar si eres parte de su denominación, entonces sí puede ser que llegues a ser apóstol o no. Y eso apóstol, o pastor, o evangelista, o maestro, o profeta. Y eso, apóstol, es algo que pues de una u otra forma hemos visto y nos ha preocupado, porque nos estamos dando cuenta entonces de que estamos cayendo en algunos casos. Hay algunas denominaciones o algunas congregaciones, algunos ministerios que están cayendo en una herejía, claro, rotunda, no solo en herejía, sino en sectarismo. Se están convirtiendo en una secta. Hace unos, hemos escuchado de algunas personas, ¿verdad? Que ellos sí se autodenominan o los nombran en sus denominaciones, ¿verdad? Y no reconocen a nadie más. Para ellos solamente los que son de su ministerio, ¿verdad? Ellos sí son apóstoles. Y hay otros apóstoles que Dios ha nombrado, porque el que los nombra es el Señor, es el Espíritu Santo, apóstol, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo habló en la iglesia y en el libro de los Hechos dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, que eran o maestros o profetas que estaban en Antioquía. ¿Te recuerdas, sí, verdad? Claro. Eran maestros o profetas que estaban en Antioquía, y dice que mientras ellos estaban metiéndose a buscar al Señor, el Espíritu Santo habló y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo tengo, que ellos tienen que hacer. Y entonces dice que vinieron todos, les impusieron las manos y los enviaron, y ya capítulos después dice: e iban los apóstoles, Bernabé y Saulo. Entonces, apóstol, ¿qué piensas acerca de esto? Cuando estamos viendo que hay muchos ministros que uno está tratando de buscar la unidad, porque el Señor dice que necesitamos, aquí en Efesios habla de que somos prácticamente un cuerpo y que los miembros nos necesitamos unos a otros. Entonces, yo me acuerdo que el doctor Ríos decía algo, el doctor Otoniel Ríos Paredes decía que cuando algún órgano del cuerpo resentía algo, tenía un dolor, todo el cuerpo se dolía. Sí. Pero si no te duele, decía él, yo me recuerdo que él decía, pero si a alguien no le duele lo que le está pasando al cuerpo, es una prótesis, no es parte del cuerpo. Entonces hay muchas prótesis hoy en día, hermanos, queridos televidentes, cerciórense
porque hay muchas prótesis hoy en día que pasa algo en el cuerpo de Cristo y más bien en lugar de que les duela se alegran, lo festejan, alguien falla y lo festejan, a alguien le dividen la iglesia y hasta aplauden porque dicen yo sabía que no era de Dios tal y tal cosa. Y eso en lugar de edificarnos y en lugar de ver en un avance en el evangelio nos damos cuenta que el cuerpo se está llenando de prótesis, apóstol. Claro. Y es delicado porque en los últimos tiempos la Biblia realmente manifiesta que se van a manifestar muchas cosas. Y dentro de esto se van a manifestar también esas personalidades, ¿verdad? Que están ahí con buenas intenciones, con mucha sabiduría, pero no se les ha revelado esa parte todavía del equipo, ¿verdad? Le estamos pidiendo a Dios que se revele porque son hombres de Dios. Son personas que tienen toda la buena intención y lo hacen bien, predican bien, hablan bien, Luisa. Sí. De veras que son gentes que son con un mensaje muy, muy claro, muy cristalino. Y mediáticos en algunos casos, sí, ¿verdad? Porque son impresionantes. Pero en esa área, lo que yo decía, ¿verdad? Fallan en una pequeña, ¿verdad? Un pequeño error puede hacer que se meta un gol o se meta el enemigo en alguna parte. Entonces yo creo que hay que revisar las escrituras, hay que irnos a las escrituras, porque lo que tú decías es muy cierto, hay mucha gente que son denominacionales, incluso los institutos, ¿verdad? Hay institutos que no reconocen que venga otro y se va a incorporar, ellos no le reconocen el estudio, porque este no era nuestro, no estudiaste lo que nosotros vimos. Entonces si no es mi instituto, no sirve, si no es el llamamiento, entonces ¿a dónde queda la obra del Espíritu Santo, verdad? Claro. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo con esas personas? Verdaderamente es Él el que nos va a constituir como ministro, ¿verdad? Como personas de culto, personas creíbles. Y quizás, Luisito, en esto sí hay mucha vara que cortar, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces hay temor. Cuando uno mira que hay gente que realmente se están desenvolviendo como ministros y como gentes que nos puede ocasionar problemas, lo más fácil es extirpar, cortar, apartar. Pero realmente eso nos va a demandar el Señor, ¿verdad? Porque hubieron gente que se levantaron en el Nuevo Testamento impresionantes, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que un Saulo de Tarso iba a manifestar la gloria de Dios como, mire cuántas epístolas, cartas que ha escrito este hombre, cuánta gente influenció al apóstol Pablo? Y yo no hubiera dado 5 en el cristianismo por él. Bueno, de hecho le tenía miedo a los apóstoles, ¿verdad? Y no es este el que persigue la iglesia. Y lo que tú decías de Bernabé y Saulo, ¿verdad? Tanta gente que estaban en el anonimato, pero quizás estás detrás de una cámara, ¿verdad? Estoy profetizándole aquí al camarógrafo y uno dice, este es mi trabajo. No, y quizás el Señor tiene un llamamiento, ¿verdad? Estás detrás de un lavadero, una mujer cocinando y tiene un llamamiento terrible, grande, mundial, ¿verdad? Y se ha visto que hay mucha gente que no han tenido la oportunidad de poder desenvolverse en los ministerios, ¿verdad? Y lo más tremendo es que en los cementerios hay mucha gente con buenas intenciones, pero nunca, por temor, no se manifestaron, por temor no hicieron que la gente salieran a flote, ¿verdad? Hay muchos ministros que se murieron y nunca reconocieron un ministerio a la par de ellos. Y después de que se murieron, afloraron todo lo que el Señor tenía, la gama de bendición que tenían. Hay muchas denominaciones, ¿verdad? Que después se van a lamentar de que ellos no fueron los que impulsaron a la gente a que tomaran una decisión y le sirvieran de una manera impresionante al Señor, como muchos de nosotros, ¿verdad? Sí. Creo que cuando estábamos en una iglesia tradicional nos tenían ahí tras bambalinas y no, que ustedes no pueden. Y cuando algo pasó, el Señor nos movió o hizo algo, entonces esas situaciones nos hicieron despuntar en algo, salir a las naciones, ¿verdad? Yo creo que hubiera quedado yo casi muerto en mi ministerio si yo hubiera obedecido a muchas cosas que en la tradición nos decían, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a esa palabrita, ¿verdad? Quizás tenemos muchas tradiciones que Dios quiere que tomemos en cuenta, ¿verdad, Luisito? Que tenemos que entrar más a la ley primaria de Dios que a la tradición que nos ha estado deteniendo. No, y la palabra de Dios dice, mis queridos hermanos, apóstol, dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerta. O sea, hay muchas personas que tienen nombre de que viven, que tienen nombre de libres. Y lo que pasa es que están esclavizados y esclavizando. Por lo tanto, mis queridos hermanos, entendamos, necesitamos ser parte de un equipo apostólico, un equipo ministerial. Necesitamos, si tú eres pastor, necesitas ser parte de un equipo, necesitas tener una cobertura espiritual que te apoye, que te ayude, a donde tú puedas acudir
también necesitas a la vez cubrir a otros que posiblemente van a llegar a ser pastores o ministros, pero también necesitamos de los profetas, necesitamos de los evangelistas, aún los mismos apóstoles necesitan de los pastores que posiblemente, o de los ministros que posiblemente cubren. Hermanos, no somos infalibles como personas, usted no es infalible, lo único infalible es la palabra de Dios, claro. Es infalible, pero los hombres no somos infalibles, por eso no centre su ministerio en su persona, sino centre su ministerio en la palabra de Dios y acompáñese de un equipo ministerial. Amén. Busque ese compañerismo, esa forma de trabajar. En la Biblia encontramos, apóstol, que los siervos de Dios hacían misiones, salían en viajes apostólicos e iban en equipo. Se quedaban algunos, se iban otros, regresaban, bueno, pero era en equipo. Así que, queridos televidentes, enfóquese, pídale al Señor que lo guíe a formar parte de un equipo ministerial. Si usted siente en su corazón ese llamado a servir a Dios, busque cómo puede formar parte de un equipo ministerial y sea libre de las tradiciones y sea libre de enfocarse en solamente una persona o una denominación. Enfóquese en el cuerpo de Cristo. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Amén. Apóstol, muchas gracias por estar acá con nosotros. Se nos ha ido el tiempo y aquí el tiempo vuela. Queremos que pronto estés otra vez con nosotros. Amén. Y que sigamos tocando algunos temas muy importantes, apóstol. Un saludo para todos y de veras una bendición para todos los que están en sintonía de esta preciosa cadena, que dentro de poco van a recibir un mensaje tremendo de lo que está haciendo Dios aquí con Dimensión 7 y estas gentes que están creyéndole a Dios y agarrados de la mano de Dios. Creo que quizás hay gentes que no son apóstoles, pero son apostólicos. Y eso es una bendición cuando uno está en el camino de lo que Dios está levantando en los últimos, está revelando en los últimos tiempos. Yo te invito a que agarres tu Biblia, agarres la palabra, que creas a la palabra de tus pastores, pero escudriña. Sé cómo los debería, escudriña la palabra, porque ahí está la verdad de Dios. Como decía el apóstol Luis, es la única arma infalible que tenemos para poder vencer todo dardo del enemigo. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Es una bendición estar con ustedes. Bien, no se lo pierda, por favor, no se lo pierda. ¿Qué es lo que no se va a perder? La próxima semana, a esta misma hora, usted puede estar con nosotros en este programa Kairos, a los días jueves a las 10 de la mañana y con un reprise a las 9 de la noche. Le esperamos. Dios le bendiga.